Buenas tardes a todos. Em, Básicamente les voy a contar una idea que surgió en la facultad, en la regional de San Nicolás. Eh, por suerte veo ya algunas caras conocidas, aunque sea la lista de participantes. La idea es que después, si tienen consultas, por ahí la vayan haciendo sobre el chat, o al final vamos a abrir un espacio para preguntas. La idea es contarles, por lo menos a grandes rasgos, de qué se trata este proyecto. Hacer un satélite no es una cosa que uno la piense un día, se sienta en su laboratorio, suma cosas y hace un satélite. Quizás sí, pero no es el camino que elegimos seguir nosotros. Antes de arrancar, empezamos de alguna manera, tratar de interiorizarnos en el tema, y después de tener esta idea, de simplemente lanzar un satélite, dijimos, bueno, a ver, ¿qué significa, qué implica y también qué beneficios y desafíos nos vamos a encontrar al querer poner un satélite académico en órbita? Todas esas cosas que dije, que por ahí uno la puede llegar a escuchar, cada una de esas palabras tiene un significado. Obviamente satélite, que sea académico, no es cualquier tipo de satélite, y el ponerlo en órbita también tiene una implicancia bastante fuerte. Pero, digo, ¿por qué tuvimos esta iniciativa o de dónde sale? Eh, por estar involucrado con algunos temas que veníamos ya trabajando relacionados con satélites, eh, empezamos a descubrir todo un mundo, digamos, nuevo y de alguna manera fascinante, y nos dimos cuenta que nos gustaba mucho ese tema. En general, uno cuando hace un poco de investigación o trabaja, por ejemplo, en el ambiente satelital, con esto no estoy diciendo que teníamos una amplia experiencia, ni mucho menos, pero sí nos dimos cuenta que nos interesaba mucho eso y de alguna manera nos apasionaba trabajar en esa área. Eh, no solo nos apasionaba desde la parte, llamémosle, teórica o de ir a reuniones científicas y discutir de temas satelitales, sino descubrimos que el desarrollar tecnología, es decir, tener algo, mal dicho, de carne y hueso, algo que pudiésemos tocar, nos ponía en otro nivel. Es decir, sabíamos que las exigencias eran otras, claramente, pero tener eso tangible también nos ponía en otro lugar. ¿Qué significa que nos ponía en otro lugar? Eh, Podíamos no solo revalorar el sentido de investigación o de actividad extracurricular dentro de una universidad, sino también hacer algo con eso. Hacer algo con eso en sentido educativo. Hoy vemos que hay un montón de iniciativas en todo el mundo para incentivar las STEM, esta área de matemática, ciencia, tecnología, las conocidas ciencias duras. Realmente hoy es difícil que gente se quiera involucrar con eso, que los estudiantes se enganchen en estudiar integrales y cosas matemáticas difíciles sin una visión de hacer algo. Entonces, principalmente dijimos, esto que nos apasiona, volquémoslo al mundo académico, al mundo educativo, que nos sirva, ya sea en un aula para enseñar o para poner un ejemplo práctico de un tema, sino también como para hacer proyectos, digamos, extracurriculares donde apliquemos lo que aprendimos y veamos la razón de por qué estamos aprendiendo, no sé, termodinámica, que parece re cansador cuando uno tiene que estudiar y la formulita, qué sé yo, es muy distinto a verlo acá aplicado en un satélite, con los desafíos que eso implica. Entonces, ese fue nuestro objetivo y la razón por la cual quisimos hacer un satélite. Pero ahí empezamos a decir, ok, vamos a hacer un satélite. Pero, ¿qué pasa en el mundo? ¿Somos los únicos que vamos a hacer esto? ¿O vamos a transitar un camino que es, por lo menos para la humanidad, medianamente conocido?
Bueno, la humanidad puso el primer satélite en órbita en el 57, que fue un satélite ruso, en todos esos años donde teníamos una carrera espacial bastante activa, principalmente entre Estados Unidos y Rusia. Pero a partir de eso, es más que conocido que la carrera esa espacial creció exponencialmente. Pero creció exponencialmente ¿con qué? Con grandes transbordadores, con poner una estación espacial en el espacio, después con hacerlo una más grande todavía, que sea internacional, con ir a la Luna. Lo de la estación internacional vino después, ¿no? Antes fuimos a la Luna, pero eran todos desarrollos que costaban miles de millones de dólares, que tenían que ser decisiones de los políticos de más alto nivel de los países con mayor poderío económico. Eh, y ahí sí nosotros estábamos un poco lejos. Pero ya hace un par de años, y viéndolo en perspectiva, unos cuantos años, se empezaron a desarrollar cositas que se llaman CubeSat. CubeSat porque tienen forma de cubo y son literalmente cubos que son satélites. Uno quizás imagina un satélite como el ARSAT, que pesa varias toneladas y tiene un tamaño impresionante y hay que pagar un lanzador particular para que ponga en órbita ese satélite. Pero también empezaron a aparecer cosas más sencillas. Y de hecho el mundo académico se empezó a dar cuenta que podían tener un proyecto que no durara 10 años, como duró el proyecto Apolo, duró un poco más, sino algo que en poco tiempo lo pudiesen desarrollar dentro de la duración de una carrera, 2, 3, 4, 5, 6 años, y con un presupuesto mucho menor. Con lo cual, los proyectos universitarios empezaron a crecer. Acá simplemente les quería, no sé qué pasó con esto, claramente podía fallar, ahí está, vamos. Eh, no sé qué hace. Bueno, lo que les quería mostrar acá son algunos valores, digamos, en números, esto es de abril de este año, de cantidad de satélites. Simplemente acá hay una recopilación de quién está haciendo nanosatélites, es decir, satélites de pequeño porte, que es a lo que nosotros sabíamos que teníamos que apuntar. No podíamos apuntar a un satélite grande geoestacionario, como les dije, el ARSAT. Entonces empezamos a ver quiénes eran los que estaban desarrollando este tipo de satélites. Y la realidad es que, si bien había obviamente una componente importante de empresas, digamos, de compañías que querían brindar un servicio y tenían un fin comercial, pero también había un porcentaje muy importante de universidades, y en ese gráfico pueden ver en azul los que no están lanzados, pero en verde son los proyectos que sí fueron lanzados. Y esto es una página web que acumula esta información, no necesariamente están incluidos todos, pero hay un porcentaje muy importante de universidades o de proyectos universitarios que pusieron algo en órbita. ¿Qué es ese algo? Un pequeño satélite. Han habido también escuelas, personas que han lanzado, eh, asociaciones sin fines de lucro, como por ejemplo asociaciones de radioaficionados, y también hay algunas otras investigaciones que hacen las agencias espaciales y militares que experimentan con esto, porque la realidad es que es enormemente más económico que una misión espacial de gran envergadura. En el transcurrir de los años, la academia ha tenido como un ida y vuelta. Si miran hasta el 2013, hubo una participación súper importante, desde el 98, desde el primer CubeSat, hasta el 2012, ¿cuántos son? 14 años después, la academia fue quien impulsó esta generación de nuevos satélites. Después de eso, si ven en celeste, las empresas empezaron a decir, bueno, yo también puedo aprovechar esto, y de hecho, Argentina tiene una empresa que envía pequeños satélites con fines comerciales. Entonces ahí la relación academia-empresa bajó,
pero fíjense que después, por ejemplo, para el 2020, que bueno, eso son predicciones, claramente van a ser distintas por todo este problema que estamos viviendo, pero la academia como que vuelve a la carga con este tipo de proyectos. Posiblemente también los que están planificados para este año vayan a pasar el año que viene y vamos a tener mayor cantidad el año que viene y como que eso se va pateando año a año por las dificultades que suele tener el mundo académico, sobre todo para conseguir fondos. Pero claramente es un mercado, una solución que desde que arrancó en el 98 a hoy sigue creciendo, salvando 2015 y 2016. El resto son variaciones normales, pero está aumentando la cantidad de proyectos satelitales y sobre todo de unidades académicas. Con lo cual, esto lo que nos marcó es, bueno, evidentemente se puede, no estamos planteando una locura. Entonces, ¿qué es un satélite universitario? Yo dije que iba a hablar de satélites, de universitario y de poner en órbita. Eso que está ahí, esa imagen de esas 3 personas sosteniendo ese CubeSat, es lo que acabo de decir, un CubeSat. Existen cosas grandes y más grandes, inclusive de esto que les decía Arsat, que hay hasta telescopios puestos en el espacio, y pueden ir a cosas tan chicas o inclusive más chicas de la imagen que pueden ver a la izquierda. Ese es un pico satélite, y lo que tienen los chicos en la mano, los 3 chicos de ahí, es un CubeSat que cumple con ciertos estándares en cuanto a tamaño y peso. Una unidad se llama de CubeSat, es un satélite que mide 10 centímetros por 10 por 10, es digamos un cubo de 10 centímetros de lado, y pesa hasta 1,3 kg. Se suelen lanzar en se llaman lanzaderas, que es un cajón que almacena estos satélites con un resorte atrás y cuando llega a órbita se abre y salen los satélites. Y eso da la posibilidad de, si yo necesito más espacio, hacer un satélite, un CubeSat de 2 unidades. Es decir, uno pegado al otro, o de 3 unidades, o vienen de 6 y varios múltiplos. Y eso me da la posibilidad de tener un estándar y al mismo tiempo ser flexible en el tamaño que dependerá de qué es lo que le quiero poner adentro, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que tiene adentro ese satélite, que luego lo veo como una cajita así cuadrada de 10 por 10, pero tiene varias cosas ahí adentro. Inclusive los picos satélites, o hay hasta femtosatélites, es decir, cada vez más chiquitos, como el de la imagen de la izquierda, también sirven para hacer alguna prueba de concepto, para demostrar que uno puede poner quizá adentro un pequeño microcontrolador con una baliza que es un transmisor que va diciendo acá estoy. Y no es trivial ni siquiera hacer eso. El primer satélite que les hablé en 1957 era justamente eso, una baliza. Ese satélite lo que hacía era enviar un bip al espacio que se recibía en tierra para demostrar que ahí estaba ese artefacto pasando por el cielo de todo el mundo. Entonces, uno puede demostrar que está generando energía, que está almacenando energía, puede medir ciertas cosas con algo tan chiquito como un pico satélite, un nanosatélite, o nuestra idea que es hacer un CubeSat, que forma parte de los nanosatélites. Y ahora, ¿para qué queremos hacer un satélite? Es decir, ¿qué fin le vamos a dar? Porque si bien hablamos del objetivo educativo, académico, de fomentar que los estudiantes se pongan a estudiar termodinámica, electrónica, la rama que sea de la ingeniería, también tiene esto digamos, un fin que es lo que se llama como carga útil. Es decir, ¿para qué lo vamos a usar a esto? Ya tenemos, entre comillas, ¿no? Imaginando el futuro, tenemos un satélite puesto en órbita, con energía, con lo que sea, ¿y qué le vamos a hacer? Bueno, todavía hoy es un tema de discusión, ya tenemos algunas definiciones, pero básicamente lo que vamos a hacer eso es investigación, ¿no? ¿Investigación en base a qué? En base a las especialidades que tenemos, al menos en nuestra facultad regional. Y después voy a hacer varias aclaraciones a esto.
Pero al menos en nuestra facultad tenemos ingeniería eléctrica, electrónica, industrial, mecánica y metalúrgica. Es una de las pocas facultades donde se puede estudiar metalúrgica. ¿Y qué tiene esto que ver con un satélite? La realidad es que tiene mucho que ver. Y para poder desarrollar un satélite hay que mezclar muchas ramas de la ingeniería, inclusive fuera de la ingeniería. Pero tenemos gente de eléctrica que está haciendo justamente todo el sistema de energía. Son quienes se encargan de generar la energía, de almacenarla y de gestionarla. La gente de mecánica, por ejemplo, está trabajando la estructura. Esto obviamente tiene que tener una estructura, un esqueleto que le dé forma y que permita que uno le ponga las plaquetas, las baterías o los paneles al satélite. ¿Qué tendrá que ver metalúrgica? Bueno, también van a aprovechar para hacer un estudio, nos pueden dar inclusive sugerencias para decir, miren, esta aleación de aluminio sirve para esta aplicación, para acá no, y nos pueden ayudar a, a pasar por arriba muchos desafíos que no necesariamente necesita un ingeniero metalúrgico para hacer un nanosatélite, pero sí me puede dar una visión y podemos trabajar en conjunto, algo que en las universidades por ahí es un poco difícil. No digo que es imposible, pero a veces nos cuesta relacionarnos los electrónicos con los mecánicos y con los metalúrgicos, y la idea de este proyecto es ponernos un poco a todos a trabajar en conjuntos para este objetivo eh, particular. Acá un poco reiterando de qué es un satélite, les quería mostrar estas imágenes que están a la derecha, que el primero, a ver si tengo un puntero, sí, acá está. Este de acá abajo, el chiquito, es lo que les decía del satélite de una unidad. El que está al lado son como dos puestos juntos, entonces puedo aprovechar más espacio. Ese es un satélite de 2 unidades, de 3, este es de 6, entonces son como 2 de 3 puestos en paralelo. Hay de 9, hay distintas dimensiones. Este que está acá más grande, que esto debe ser de 20, 12, 18 unidades, ya es algo bastante más importante. De hecho, debe tener el tamaño casi de un pequeño secarropa. ¿Qué me da eso? Simplemente me da más espacio, más posibilidad de llevar cosas. Yo le quiero poner una cámara y es peso. Quiero ponerle más batería para procesar más cosas y eso es peso. Peso y volumen, ¿no? Nosotros arrancamos con lo más chico dentro de CubeSat, que es una unidad, y claramente lo estamos aprovechando en todo sentido. No solo para dar clases, sino como proyectos finales, como prácticas profesionales, es decir, lo que serían como pasantías e investigaciones. No importa el tamaño que tiene el satélite, es decir, no necesito tener un satélite o un nanosatélite de 12 unidades, porque también hay cosas que las puedo hacer con un satélite de una unidad. Entonces, como era nuestra primera experiencia, lo que quisimos hacer fue empezar medianamente por abajo. No es empezar por abajo de todo, porque hay cosas más chiquitas, pero dijimos, vamos a arrancar con algo modesto, digamos. ¿Por qué? Porque el tamaño en realidad es una definición que viene después en base a lo que uno le tiene que poner adentro al satélite. Algo hablé de las cosas que tiene adentro, pero realmente no es tan sencillo. Es decir, hay que pensar un poco más y eso es lo que después termina definiendo de alguna u otra manera la configuración o el tamaño que yo le voy a poner a mi satélite. Entonces, ¿por dónde arrancamos nosotros? Arrancamos por cosas que son necesarias, que sin eso no funciona. Tengo que tirar toda la basura. La primera es energía. Claramente es la comida que tiene el satélite que permite prender la computadora, permite hacer cuentas, permite sacar fotos, permite comunicarnos. Sin energía no podemos hacer nada. El subsistema de energía ya es todo un subsistema complejo y tiene subdivisiones. Es decir, tengo parte que es generación de energía. Uno quizá dice, sí, pongo una placa solar, un panel solar y se terminó.
La realidad es que hay que calcular qué energía voy a recibir, es decir, cuánta potencia va a tener. ¿Lo voy a poder usar cuando esté solamente al sol o cuando esté eclipsado por la Tierra, es decir, que no reciba energía solar directa? También lo voy a poder utilizar. O lo voy a querer utilizar. Si lo voy a querer utilizar, voy a necesitar almacenar energía. Entonces, tengo que poner baterías. Bueno, ¿qué baterías pongo? Hay varias tecnologías de batería y esto piensen que tiene que funcionar, por ejemplo, en el vacío del espacio. Pongo baterías, pongo supercapacitores, pongo batería de litio, ¿qué pasa si se prende fuego? Prenderse fuego no se va a prender fuego en el vacío, ¿no? Pero que se rompa la batería. ¿Qué pasa con la oscilación térmica? ¿Qué pasa con los paneles con la oscilación térmica? Para tirarle un número nomás, y no les voy a dar demasiados datos técnicos, si quieren después pueden hacerme preguntas y lo vemos, pero un satélite de este tamaño, de 10 centímetros de lado, por ejemplo, cuando está el sol, la cara que está, si la tengo perpendicular a los rayos del sol, puede estar a 100, 150, 180 grados, dependiendo de varias condiciones. Y la cara que está a la sombra, o cuando ese satélite va a la sombra, que lo hace varias veces por día, puede estar a menos 60, menos 50 grados, es decir, 50 grados bajo cero. Y dependiendo de la órbita, puedo tener, no sé, 20 órbitas a la Tierra por día, 22, 17, depende. O sea que yo 20 veces por día voy a estar pasando de 150 grados a menos 30, menos 50, lo que sea, depende de varias condiciones. Y esa oscilación, digamos, esa variación y aumento de temperatura, enfriamiento otra vez y así, produce algún daño o puede producir algún daño a los paneles, a las baterías y a todos los componentes. Con lo cual, acá simplemente estoy diciendo dos o tres datos digámosle, de un subsistema. Lo mismo pasa con la estructura. Yo tengo una estructura que tiene una varilla de aluminio que de un lado está caliente, del otro lado está frío, y qué pasa con las tensiones de los materiales ahí adentro. ¿Qué pasa con la computadora? ¿Qué pasa cuando yo enfrío mucho la computadora? En general nada, la batería sí. Entonces yo tengo que, por ejemplo, poner la computadora pegada a la batería, si puedo, para que el calor que disipa la computadora caliente la batería y no baje por determinado nivel de temperatura que puede ser peligroso. ¿Y por qué lo necesito? Porque si no tengo computadora tampoco puedo hacer nada. Al menos nada interesante, porque si no tendríamos otro Sputnik que simplemente da una baliza. En general, algo de procesamiento le tengo que poner, así si quiero hacer un simple eh, repetidor de comunicaciones. Y comunicaciones es otro de los temas esenciales, porque si no me puedo comunicar de ninguna manera con el satélite, no sé si está ahí. Al menos nosotros supusimos esto como esencial. Eh, digamos, esto con estos detalles, porque uno tranquilamente me puede decir, bueno, yo no puedo no ponerle paneles solares, le pongo una bruta batería y que dure 1, 2, 3, 4 días, lo que sea que tenga que durar, y listo. Como experimento científico, como desafío educativo, como interés académico, vale exactamente igual. Si funcionó un día y después se terminó la batería, yo estoy más que contento. Si lo podemos lanzar, yo voy a estar más que contento. Eh, pero uno puede definir más o menos elementos o que esos subsistemas sean más o menos complejos en función de lo que uno quiera hacer. Particularmente con las comunicaciones, nosotros definimos ponerle mínimamente un módem para poder comunicarme y yo enviarle comandos al satélite para que tome alguna decisión o inclusive leer lo que se conoce como telemetría, que son mediciones de distintos parámetros para saber si la batería está cargada, si está recibiendo energía del sol, si los paneles están funcionando, y ni hablar si le pongo un experimento. Que eso, para nosotros ya todo el satélite en sí es un experimento. No obstante eso, vamos a ponerle algo arriba que haga, que puede ser una cámara, un receptor de radio, pueden ser
hay muchas opciones en cuanto al experimento, pero en general lo que voy a necesitar siempre es recibir los datos que genere ese experimento. Es decir, de nada me sirve ponerle una cámara de fotos que saque una foto divina y después no tengo el ancho de banda suficiente o la capacidad para transmitir esa foto a tierra. Queda grabado en una CD ahí arriba y cuando regresa a la atmósfera desaparece. Entonces, todas estas cosas están relacionadas entre sí. Si yo le pongo un sistema de comunicaciones que sea más complejo para que pueda enviar más datos, va a consumir más energía. Entonces voy a necesitar más paneles o más batería. Y si uso más batería no me va a dar lugar para poner la cámara de alta definición que quería. Entonces, todo está relacionado y todo, de alguna manera, depende de otro subsistema, con lo cual la definición de todo esto, ya antes de sentarme, como dije, en el laboratorio a soldar, tengo que definir todo esto tranquilo, entre todas las especialidades que pueda conseguir y que esa decisión sea tomada entre líderes de equipos y que, entre comillas, yo digo, se peleen entre ellos por el espacio, por el peso, por la temperatura. Y otras cosas que son también opcionales es, por ejemplo, una estación terrena. Uno dice, la estación terrena no es el satélite, el cubito este que yo le pego una patada y lo pongo en órbita. La estación terrena es un equipo de radio o un equipo que tengo en tierra, claramente, que permite comunicarse con ese satélite. Obviamente, si le puse comunicaciones al satélite y no tengo estación terrena, no voy a ir a ningún lado. Pero ¿qué sucede? La realidad es que hay un montón de gente que tiene estaciones terrenas, principalmente, o sobre todo los que están dispuestos a colaborar, son radioaficionados. Entonces, cuando uno tiene que pensar necesariamente, y sobre todo con otros contextos, en financiamiento, uno puede decir tranquilamente, yo desarrollo mi satélite, lo hago, lo pongo en órbita, y después, por simple colaboración y amor al arte, les pido a algún radioaficionado que se comunique con mi satélite y me pase los datos. Hay gente dispuesta a hacer eso, no solo radioaficionados, sino también hay redes de estaciones terrenas y distintas opciones, pero obviamente lo ideal es que la facultad, la universidad, tenga su propia estación terrena y estamos yendo por ese camino. Otro opcional que les puse, porque la verdad es que puede haber un montón y dependerá de los tamaños y demás, es el control de actitud. El control de actitud es lo que me dice si yo voy a, por ejemplo, mover el satélite para orientarlo. Si yo pongo paneles en una sola cara, yo voy a querer que esos paneles estén apuntando al sol. Bueno, ¿cómo hacen el espacio para moverse? La realidad es que no es una respuesta trivial. En general, los satélites grandes tienen combustible, es decir, llevan un tanque con un propelente que sueltan gas y eso hace que tengan empuje, y con eso pueden girar, pueden desplazarse, pueden hacer maniobras. Pero no se olviden que esto es un cubo de 10 por 10 por 10. Y tiene que tener energía, tiene que tener estructura, tiene que tener computadoras, comunicaciones, y no puede pesar más de 1,3 kg. Con lo cual, muchas veces, y esa fue nuestra elección, no se pone un control de actitud, sino se ponen paneles solares en todas las caras, y habrá posiciones del satélite que sean más favorables y otras que sean menos favorables, pero tenemos que vivir con eso. Lo mismo sucede con la antena y con la cámara. No voy a poder apuntar una antena, no voy a poder apuntar una cámara, si no tengo control de actitud. Existen otras soluciones que no necesariamente son con combustibles. eh, hay varias, hay algunas que se llaman volantes de inercia, que es una rueda que hace que el satélite pueda cambiar de orientación, pero también tienen otros problemas. Existen otras cosas que se llaman magnetorques, que son bobinas que utilizan el campo magnético de la Tierra y convierten al satélite en un imán para que se oriente a ese campo y empiece a girar, pero también tienen otros problemas, son bastante lentos y demás. Y de vuelta, quiero poner un bobinado, y eso es algún alambre arrollado, que eso es peso, es volumen y todo eso. Entonces, nuestra elección en este caso fue, por ahora, no le ponemos control de actitud.
sacaremos la foto que podamos, apuntaremos la antena de la manera que podamos. Me vengo demorando mucho, así que me voy a poner un poquito. Así después dejamos para preguntas. Con todo esto que yo hablé de papel, de organización y demás, ya hemos logrado bastante. Es decir, el proyecto arrancó en 2016, si no me equivoco, y hemos avanzado mucho, sobre todo en áreas que son claves y que yo creo que están haciendo que este proyecto no esté guardado en un cajón. ¿Qué son esas cosas? Logramos tener un equipo, nosotros llamamos un equipo de gestión, que serían los líderes de los subsistemas. Entonces tenemos una estructura, esa estructura del satélite, es decir, la separación por subsistemas, también es una estructura en nuestro equipo de trabajo. Entonces, hay un líder del sistema de energía, que es un ingeniero eléctrico. Hay un líder del sistema de comunicaciones, que es un ingeniero electrónico. Y eso, lo que buscamos es que esas personas sean, llamémosle, personal estable de la universidad. Es decir, docentes, investigadores, gente que va a tener que va a estar un tiempo en la universidad. Obviamente esto está apuntado a los estudiantes y son quienes trabajan duramente, pero la realidad es que el mantener una cabeza estable hace que el trabajo no pierda continuidad, porque los estudiantes naturalmente y por suerte van cambiando. Un estudiante que está en quinto o sexto año, en 2 años ya no está más en la facultad, se recibió y se fue a trabajar. Entonces ese trabajo tiene que seguir. Después logramos cierto apoyo a la facultad que nos da un montón de herramientas, nos da lugar para poder desarrollarlo. Y otra cosa que no es menor para nada es tener gente interesada. Yo hablé al principio de la pasión que despertaba en nosotros esto y demás, pero de alguna manera también uno tiene que encontrar gente que le interese en la misma medida esto. Y por suerte la hemos encontrado y ya tenemos varios estudiantes que han hecho sus pasantías, que hacen sus desarrollos en el proyecto este. Otra de las cosas que tenemos, por suerte, es localmente, y esto quiero hacer hincapié, en nuestra facultad algunas especialidades disponibles. Eso no implica que estemos cerrados a nuestra facultad. Esto es un proyecto que lo hicimos abiertos, nosotros decimos a la comunidad. ¿Qué significa? Que queremos que participen escuelas técnicas, queremos que participen otras universidades, que participen empresas. Hay empresas en Argentina que se encargan de diseñar, desarrollar, y poner en órbita, operar satélites. Bueno, estamos dispuestos a colaborar con todos y si bien es un proyecto que de alguna manera estamos traccionando nosotros, es un proyecto que está abierto para todo el mundo. Y sobre todo si hay gente de otras universidades, de otros ámbitos, sepan que están totalmente bienvenidos para trabajar y para colaborar y ser parte integral del proyecto. Y por último, pero no menos importante, creo que es lo que también nos da fuerza y tiene que ver con lo que hablaba del equipo, es tener un plan estratégico. ¿Qué significa tener un plan estratégico? Es tener una visión que nos permite sostenerla en el tiempo. Esto que acabo de decir de que el proyecto sea abierto, que recibamos colaboración de otras entidades y que esas entidades formen parte del proyecto, no es simplemente la intención de irle a manguear a una empresa un poco de aluminio. Queremos que formen parte, queremos que se tomen el proyecto como propio. Eso también ayuda mucho a la continuidad. Y otra cosa muy importante es cómo definimos estos trabajos. Es decir, los equipos de gestión saben que tienen que segmentar sus trabajos en pequeñas tareas. Como habrán visto, no sé, el sistema de energía es complejo, tiene varias partes, varios subsistemas, y cada subsistema hay que empezar a evaluar cada componente para no tener puntos únicos de fallo, tratar que sean los menores o las partes más críticas que tengan algún tipo de soporte en caso que, no sé, se queme una parte, se corte un cable o, no sé, un panel deje de funcionar, porque
no sé, les pegó un micrometeorito, lo rompió, o por la radiación se degrada, bueno, si yo eso lo conecté de una manera, va a seguir funcionando el resto, pero si lo conecto de una manera que si se rompe uno, el resto no funciona, perdí el proyecto. A lo que veo con esto es que si bien hay tareas que son muy complejas, justamente el equipo de gestión lo que trata de hacer es de segmentar todo en pequeñas tareas. Entonces uno dice, bueno, una tarea es el diseño básico del subsistema de gestión de energía, que es el que, perdón, de distribución de energía, que es el que distribuye las distintas placas a los distintos subsistemas. Entonces, eso es un trabajo que puede ser terminado de principio a fin en una materia, en un proyecto, en una práctica profesional. Y además, eso está atado bien íntimamente con un sistema de gestión de documentación. Es decir, todo eso se escribe, mientras están haciendo las cosas van escribiendo. Entonces, el que viene atrás y va a encargarse, no sé, del sistema de almacenamiento, va a la documentación del sistema de distribución y dice, me tengo que conectar al sistema de distribución de esta manera. Y trabaja a partir de eso, no es que tiene que arrancar a ver todo, cómo se hace. Entonces, tener eso medianamente ordenado nos permite trabajar con gente de afuera, que se incorpore directamente en el proyecto, asignar pequeñas tareas a cada una de las personas que quieran colaborar, y eso creemos que es lo que hasta ahora nos permite seguir en carrera. Como les decía, hay distintas aplicaciones yendo a la carga útil del satélite, para la cual puede ser usado independientemente de lo académico, de los proyectos finales y demás. Y nosotros por ahora tenemos dos proyectos que están relacionados, perdón, eso me estoy dando cuenta que me quedo en inglés, pero uno de los proyectos es por una tesis de doctorado relacionado a la recepción de unos mensajes que envían los aviones de línea para conocer su posición. Tiene que ver con el seguimiento de los aviones. Y lo que queremos hacer es probar recibir esos mensajes en un satélite. Pero eso implica tener un receptor que se llama SDR montado en el satélite. Bueno, entonces también otro experimento asociado al mismo hardware es hacer pruebas y medir cosas. Hay muchas variables que se pueden medir con un receptor de este tipo puesto en un satélite. Y los puntitos suspensivos no es porque me dio fiaca de seguir escribiendo, sino porque lo que queremos decir con esto es que realmente estamos abiertos a cualquier otro proyecto. Es decir, si alguien viene con intenciones de trabajar y dice, yo quiero poner lo que sea y colaboro con vos en pos de este objetivo, perfecto, estamos abiertos a modificar la carga útil en la medida de lo posible, claro. Y algunas de las cosas que sabemos que hay es aplicaciones de observación de la Tierra, es decir, una cámara, cuestiones de astronomía, bueno, lo que vamos a hacer nosotros de alguna manera con comunicaciones, inclusive hay escribir tecnología aeroespacial, pero eso significa, por ejemplo, ver y analizar qué pasa con un circuito integrado expuesto a la radiación del espacio, por ejemplo. Y uno dice, pero no tiene nada. Y sí, uno de los componentes que está puesto en el satélite es justamente un experimento que intenta medir la degradación, por ejemplo, de los componentes en la radiación. Entonces, hay muchísimas aplicaciones que pueden ser montadas dentro del satélite y de vuelta estamos disponibles para que cualquiera con ganas de trabajar venga y proponga alguna carga útil. ¿Cómo hacemos para esto que estoy diciendo que somos abiertos, que queremos trabajar en conjunto? Bueno, mantenemos una lista de gente interesada, que eso está, sería una convocatoria abierta para todo el mundo, al que le interesa trabajar, se anota en la web del satélite, que después se las voy a pasar, y simplemente con expresar su interés de participar, empezamos a tener reuniones, o a incluirlo en nuestras reuniones que solemos tener, para ver de qué manera se puede trabajar. Y después cosas que ya mencioné, como la segregación de todo por subsistemas y tareas pequeñas, y todo esto bien apalancado con un buen sistema de documentación
que lo mantenemos actualizado, que lo tenemos online, y que nos basamos en eso para todos los desarrollos. Yendo a lo concreto, cómo está el satélite hoy, es en cuanto a subsistemas, el sistema de comunicaciones ya está hecho el diseño básico y completo. En cuanto al sistema de distribución de energía, solo el de distribución, ya tenemos el diseño de la placa electrónica, con lo cual eso está bastante avanzado. Y después con el resto de los subsistemas, con computadora a bordo, estructura, generación y almacenamiento de energía, que son los principales, estamos en una etapa de diseño conceptual. Con lo cual hay un montón de trabajo, un montón de oportunidades donde pueden participar cualquier persona. Entonces, ¿qué buscamos con todo esto? Desarrollar local y digamos, regionalmente capacidades aeroespaciales con la cabeza en esto de incentivar a los estudiantes, tener esto suena muy marketing, pero un ecosistema sinergético significa estar relacionado con mucha gente que quiera empujar para adelante y aprovechar el pequeño trabajo que quizá un estudiante de cualquier otra facultad pueda hacer, y sumarlo para empujar el proyecto. Y ni hablar que lo que buscamos es esto, relacionarnos con otras universidades, con la industria, con proveedores de servicios. A veces puede pasar que viene una empresa que no tiene nada que ver con la industria aeroespacial y dice, yo quiero financiar este proyecto, quiero ayudarlos a que pongan en órbita finalmente este proyecto y obviamente estamos disponibles, sobre todo cuando hay financiación, a charlar de estos temas. Entonces, esto es una convocatoria abierta. Ahí tienen el mail disponible para todo el mundo, el que se quiera sumar, el que quiera averiguar. La página es como el mail, es satélitefrcn.gicom.com.ar. Ese es el QR del formulario para el que se quiera anotar, simplemente completa sus datos ahí y después nos contactamos para ver de qué manera pueden trabajar con nosotros. De vuelta, convocatoria abierta para todo el mundo. No quise entrar ahora en demasiados detalles técnicos específicos para abrir este espacio a que me hagan cualquier pregunta y que se sumen al proyecto, ¿no? Muchas gracias. Genial, Juan Pablo. La verdad que me quedé bien, con algunas intrigas que espero que ahora se evacúen. Sé que hay interesados en hacer algunas preguntas. Yo lo que les pido a los participantes es, uno, que en el chat vayan poniendo nombre, apellido y facultad regional, y bueno, y que vayan levantando la mano a través del botón de participantes para hacer una lista de preguntas. Mientras que algunos graduados y alumnos, sé que hay alumnos también, van levantando la mano y van poniendo en el chat su nombre y apellido, sobre todo para hacer el certificado. Te quería hacer dos consultas, Juan Pablo. La primera es, ¿en qué estado está la gestión de ponerlo en órbita? Si hay algún ente gubernamental o, no sé, interuniversitario que le esté dando una mano con la gestión, si sabes algo de costos. Y lo otro que te quería preguntar es si te interesa que pongamos este proyecto dentro de la página de extensión del rectorado para darle esta participación nacional de la universidad, que creo que va a ser muy fructífera. Gracias, Emanuel. Primera pregunta respecto al lanzamiento. Es una pregunta para casi otra charla, porque hay de todo. Hay costos de lanzamiento desde $80.000, $120.000, que son para nosotros prácticamente inalcanzables. Es decir, costaría varias veces más que el propio costo del satélite. Sin embargo, encontramos una empresa en Estados Unidos que está haciendo algunas pruebas con algunos vectores, con unos cohetes de poca altitud, y tendrían un costo bastante más reducido que esos $60.000, que nos permitirían más fácilmente acceder al lanzamiento. Argentina no tiene ninguna empresa ni pública ni privada que lance satélites, que ponga cosas en órbita. De hecho, Argentina construyó satélites y tuvo que pagar un lanzador, digamos, un vehículo que lleve ese satélite a órbita, porque Argentina no lo tiene.
El apoyo que estamos recibiendo particularmente, por ejemplo, del Estado, de las oficinas de comunicaciones, tienen que ver con, por ejemplo, todo el papelerío que hay que hacer para poder poner esto en órbita. Tampoco es de vuelta que yo agarro una caja, le pego una patada y la pongo en órbita. Esto está registrado, está regulado, y obviamente tiene que pasar por una aprobación del gobierno argentino, y en ese sentido sí tenemos muchísimo apoyo. En cuanto al financiamiento, quizás es lo más difícil. Como les decía, por ejemplo, si bien no es de $80.000, pero por ejemplo este lanzamiento que habíamos conseguido anda en el orden de los $20.000. Entonces hay que conseguir ese financiamiento, y la realidad es que no es fácil, pero nosotros seguimos avanzando con el desarrollo para tener la cajita sobre el escritorio, y que sea más fácil conseguir quizá las fuentes de financiamiento que nos permitan lanzarlo. Me hiciste otra pregunta que ya me lo olvidé. No, si te parece, podemos colgar Ah, o relinkear desde la página de extensión, porque siempre calculo que debe haber graduados y estudiantes voluntarios que a lo mejor puedan aportar desde, no sé qué grado de vinculación tienen con el resto de las facultades regionales, a eso me refería. Quizás podemos hacer de nexo. sí, 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 totalmente. Toda la difusión del proyecto es más que bienvenida. De vuelta, está abierto a todo el mundo, así que siéntanse libres de publicar, de difundir toda esta iniciativa, porque buscamos financiamiento, participación y apoyo de todo el mundo. Bien, había levantado la mano Claudio Oblego, no sé si estás ahí, Claudio, ¿querés hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Claudio, ¿cómo andás? Buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes, Emma. Soy Claudio, graduado de la Facultad Regional San Nicolás. Me anoté dos preguntas, que era sobre la financiación y el lanzamiento, así que me las arruinaste vos, Emma, muchas Te gracias. gané. Me ganaste encima con las dos. No, la pregunta que quería hacer, yo particularmente soy ingeniero industrial, o sea que no la pegué con la especialidad que se requiere, pero de todas formas, si está abierto para el resto de las especialidades la convocatoria. No, esto está abierto para todo el mundo, industrial también. De hecho está toda la parte de gestión de proyecto, y esto no está cerrado para ninguna especialidad. Yo simplemente mencioné algunas porque se me fueron ocurriendo en el momento, pero digo, esto está abierto para cualquier especialidad, inclusive fuera de la ingeniería, o fuera de las especialidades que tenemos nosotros en la facultad. Simplemente la nombré para decir, bueno, con esto tenemos una relación más cercana y podemos trabajar día a día. Pero si me dicen que hay un ingeniero en cualquier especialidad que no nombre que quiere participar, bienvenido sea. Buenísimo, me quedo mucho más tranquilo. Ya que estoy, te hago otra consulta. Con el tema de la financiación, ¿evaluaron posibilidad de financiación en plataformas tipo crowdfunding, como si fuera Kickstarter o cualquiera que trabaje con este tipo de proyectos? La realidad es que no, vimos que hay unos proyectos de satélites con ese financiamiento que han quedado a medio camino. No significa que lo hayamos descartado, para nada. Sobre todo con temas de financiamiento, la realidad es que no tenemos fuentes. Estuvimos averiguando con algunas empresas locales y demás que al momento no hemos tenido suerte, pero eso no significa que nos cerremos a ninguna fuente de financiamiento lícita. Lícita, obviamente. Muchas gracias. Por nada. Bueno, gracias, Clau. Iván Córdoba. Sí, por acá. Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Está bien. Tenía dos preguntas. Una, si capaz que la dijiste y no me di cuenta, si hay algún otro proyecto, alguna otra universidad acá en Argentina que esté pensando o que ya haya pensado más o menos lo mismo, que haya tenido la misma idea. Y la otra, sí, decime, sí. No, voy a tratar de Y, acordarme. y la otra era capaz un poco más técnico, pero por la parte de la estación terrestre, ¿qué otra posibilidad hay de comunicarte con el satélite si no es mediante una estación? ¿Cómo podrías hacer? Ok. En cuanto a otro proyecto, ideas sí, ideas ha habido y sigue habiendo unas cuantas por distintos lugares. Eh,
Argentina no ha lanzado ningún satélite universitario, es decir, todavía no ha habido ninguna universidad o institución educativa que haya puesto en órbita un satélite. Sí hay algunas porciones de desarrollo, por ejemplo, si no tengo mal entendido, en Córdoba, en el Instituto Bullrich, estudian todos estos temas y han desarrollado partes, por ejemplo, de sistemas que han volado en otros satélites. De la Universidad de La Plata también han trabajado en los proyectos SAC-D y SAC-C, si no me equivoco. Y hasta ahí es lo que yo sé. Creo que también en San Martín, si no me equivoco, o alguna regional del AMBA, ha trabajado con Satellogic. Completo, yo al menos en Argentina no conozco que esté puesto en órbita. Y respecto a la estación terrena, perdón, con lo anterior, sí hay, por ejemplo, empresas que han colaborado por ahí, como les decía, algunas universidades han colaborado con empresas, y Satellogic, que es una empresa argentina que pone en órbita satélites. INVAP es otra empresa del Estado que ha construido los últimos satélites, y estamos esperando que se lance el SAOCOM, que ya se venció la fecha que iba a lanzar por el problema de la pandemia, pero otros yo no conozco que sea totalmente universitario. Respecto a la estación terrena, la realidad es que la definición de estación terrena es un poco complicada, pero yo tengo un equipo de mano, un handy, y me estoy comunicando con un satélite y soy una estación terrena, digamos. Hay otras opciones de comunicación, por ejemplo, por luz, que eso no entra dentro del espectro radioeléctrico, y no sé si considerarlo en una estación terrena, pero la realidad es que en general siempre necesitas o propia o prestada, pero necesitas algún tipo de equipo de radio para poder comunicarte, si es que tu objetivo es comunicarte. Por ahí, no sé. Hay cosas raras que no conozco, pero en general sí se necesita una estación terrena. Claro, por ahí lo que decía era de usar no fabricarla, no construirla, sino usar de otro. Por eso era como una opcional. Claro, como decía, los radioaficionados muchas veces hacen comunicados con satélites y tienen sus estaciones terrenas, y por ahí lo pueden prestar. Uno dice, mira, mi satélite va a pasar tal día, tal hora por donde estás vos, por favor, configura tus equipos de esta manera para poder recibir, por ejemplo, la telemetría, y después te envían la telemetría. Eso se puede hacer, no es lo que estamos buscando nosotros, pero es posible. Muy bien, gracias. Acá me están diciendo por la cucaracha, me están tirando letra, que aparentemente hay uno, SAT1 Víctor, no, que por la cucaracha, por el chat de costado, que fue fabricado por el Instituto Aeronáutico de Córdoba. Es la primera vez que veo que haya sido completo del Instituto Aeronáutico, no lo sé, pero bueno, aparentemente el Víctor 1, sí. Gracias, Fede. Bien. Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta. Moto Z2, no sé quién será. Ahí. Ahí están hablando de esa red que yo decía, que hay redes de estaciones terrenas que uno puede Sí. utilizar. Es otra opción cuando uno no tiene estación terrena, o inclusive teniendo estación terrena a veces es interesante, porque el satélite al estar orbitando no pasa siempre por el mismo punto en general, con lo cual va pasando por distintos lugares, con lo cual está bueno estar en contacto. Entonces uno aprovecha quizá la pasada que tiene por donde uno está, y cuando va para otro lugar aprovecha esa otra estación y uno le presta su estación a otro, y así, y tienen mayor cantidad de comunicaciones posibles con el La satélite. charla quedó grabada, Son así que son opciones que una vez que se procese el video se lo vamos a enviar. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Hasta luego.